Sánchez lanza su plan de acción por la censura y la propaganda sanchista. Lo llama Plan de Acción por la Democracia, pero no nos engañemos. Lo que está buscando es censurar y limitar a la prensa independiente que está investigando a su familia y a sus allegados en presuntos casos de corrupción para imponer una censura mucho peor que la franquista, porque es la censura que lo que busca es la autocensura. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por darle un me gusta a este vídeo y por, obviamente, dejar vuestros comentarios, que siempre son bienvenidos. Lo de Pedro Sánchez con este plan de acción por la democracia es una vergüenza y es mucho peor que la censura franquista, porque decía el propio Luis García Berlanga que, al menos con la censura franquista, pues tenías una serie de límites que conocías y por lo tanto podías moverte, ¿no? y gestionar esa censura para, vía metáforas o desde el arte, pues poder presentar tus mensajes. Lo que quiere Pedro Sánchez es otra cosa completamente distinta. Lo que quiere Pedro Sánchez es acabar con el periodismo independiente y con la libertad de expresión para que la imposición de lo que es la propaganda y la censura sea absoluta. Y claro, hay un montón de gente que piensa que va a tener un beneficio personal o profesional por defender esa censura y ese ataque a la libertad de expresión. Lo que no se dan cuenta es que detrás vienen las purgas. Vamos a ver unos cuantos mensajes que yo creo que merecen la pena, porque esto te afecta a ti y a mí y a todos muchísimo. Aquí tenéis a Pachi López, que nos explica con ese tono suyo, siempre tan serio, que la ciudadanía necesita herramientas para poder elegir en qué medios informarse y saber qué intereses hay tras cada medio y cada noticia. Entre todos los que creemos en la democracia, debemos acabar con los bulos que desinforman a la gente. Vamos a ver qué dice. Es una herramienta que tiene el ciudadano para saber y para poder elegir en qué medio se informa y qué hay detrás de cada medio y qué intereses pueden estar detrás de las noticias que publica un medio, ¿no? Sí, es una herramienta para la ciudadanía. Uy, qué herramienta. No estoy diciendo que con esto se acabe con nada. Esto es un debate que seguramente será mucho más profundo, que nos llevará mucho más lejos para ver cómo entre todos los que creemos en el sistema democrático podemos ir minando, acabando con esa extensión permanente de los bulos que lo que hacen es que la gente se esté informando a través de la desinformación. Y esto es tremendo. Es una herramienta que tiene el ciudadano. La gente se está informando a través de la desinformación, dice nuestro querido Pachi López. La gente se está informando a través de la desinformación. Vamos a ver algunos ejemplos de esa desinformación de la que él habla, ¿verdad? Porque es más que interesante. Bien, pues vamos a ver lo que él nos dice. ¿Vale? Él nos dice, no, es que la gente se está informando a través de la desinformación y que hay que saber cuáles son los, quiénes son los que están detrás de las noticias. Bien, pues resulta que, a ver si lo entiendes, si insultas a los católicos o a la corona, es libertad de expresión. Si mienten ellos sobre la pandemia, el comité de expertos, los test, sobre Koldo, sobre Bernie, sobre Delphi, etcétera, eso es cambiar de opinión. Si investigas a la esposa o al hermano del amado líder, eso es desinformación. Curioso, porque Pachi López dice que va a acabar con los bulos y la desinformación, la misma gente que te mintió sobre la pandemia hasta que pasó la manifestación que ellos promovían. Te mintieron sobre el comité de expertos. Te mintieron sobre el riesgo de casos, diciendo que iban a ser unos poquitos casos y que no había riesgo. Te mintieron sobre la idoneidad de las mascarillas. La ministra actual de Sanidad decía que regalar mascarillas era un acto de magnanimidad de un gobierno irresponsable por parte de la Comunidad de Madrid. Mintieron a la OCDE sobre los tests que se hacían.
mintieron sobre los contratos opacos del Ministerio de Sanidad y de los diferentes ministerios, mintieron sobre el caso Koldo, que también llamaban desinformación, decían que, por supuesto, que había una campaña contra el señor Ábalos, etcétera. Mintieron sobre el caso del Tito Berni, que también llamaban desinformación. Minten sobre el caso del Seagate, al que también llaman desinformación. Un invento de la prensa, dicen. Mintieron sobre la amnistía. Dijeron que bajo ningún concepto, que era un bulo que se fuera a dar la amnistía a los condenados por el procés. Mintieron sobre los indultos. También era un bulo, decían ellos, y desinformación. Mintieron sobre el cupo catalán, que decían que era un bulo de la derecha inventado, que eso no estaba negociándose en ningún momento. Y te mienten cada día sobre el cohete de la economía. Claro, luego este señor pues añade, te mintieron sobre su pacto con Bildu y con Podemos, a los que decían que bajo ningún concepto iban a ser sus socios porque llevaban a Venezuela. Pues camino de Venezuela, vamos. Mintieron sobre la amnistía. Mintieron cuando Sánchez dijo tras la moción de censura convocaría elecciones inmediatamente. Mintió poniendo una tras otra cortinas para su acceso a la Secretaría General. Mienten y mienten y mienten. Y entre otros, nos lo ha mostrado nuestro querido Pedro Otamendi, al que hay que seguir constantemente porque tiene una cuenta en X que es maravillosa. Fijaos lo que dice Maduro y lo que nos dice Pedro. Se los dije suavecito y hoy se los vuelvo a decir. Es que los medios de comunicación afiliados al imperio estadounidense y a las oligarquías de la ultraderecha, de Elon Musk y compañía, van a seguir insistiendo en perturbar, desestabilizar a Venezuela, justificar la violencia y mentir sobre la vida republicana ejemplar que tiene un país asediado y acosado por ustedes. Se los digo suavecito, pues, para ver si son capaces de reflexionar y rectificar. Nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? La máquina del fango. Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. ¿Y por qué considera él que está siendo la democracia asediada? Veráis, la desinformación, cuando está la información controlada por el Estado, el riesgo de desinformación es del 100%. Lo que pasa es que lo que él está diciendo es que lo que quiere es él imponer su desinformación y, por supuesto, que no se investigue a su mujer o a su hermano. Eso es lo importante, porque debemos recordar que hasta que aparecieron los casos de la esposa y del hermano, presuntos casos de corrupción siendo investigados actualmente, no hablaba de todas estas cosas. Y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Plan de acción por la democracia significa controlar a los medios de comunicación, amedrentar a los que se intenten o los que quieran poner publicidad en los medios de comunicación, hacer público los que les interesa a ellos, quiénes son los que están financiando esos medios de comunicación, etcétera. Eso es lo que él llama plan de regeneración democrática. Plan de acción democrática, que en realidad lo que es plan de acción por la propaganda y por la cancelación y la censura sanchista. Claro, decís muchos, ¡hala, qué exageración!, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis... Bautizado con el pretencioso título de Plan de Acción por la Democracia. Nada menos que un plan de acción por la democracia. Se supone que mañana se concretarán las medidas, pero el presidente sí ha dejado claro que su objetivo son aquellos medios de comunicación que, según Pedro Sánchez, conforman eso a lo que también ha bautizado con un nombre pretencioso, la máquina del fango. Como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Claro, democracia que está siendo asediada. Lo que está siendo asediada es el intento autoritario de Sánchez. Fíjate cómo está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en otros países que te dicen que la democracia está en peligro cuando lo que está en peligro es el control por parte de un partido o de un tipo de pensamiento. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin.
ideológica. Presiones a periodistas. Este es un señor que imponía titulares e impone titulares a un medio y ha echado a periodistas de medios de comunicación. Tenemos todos en mente y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el Plan de Acción por la Democracia Lo han aprobado. antes. ¿Y con quién lo han aprobado? Con Sumar. Oh, sorpresa. Sumar, que tampoco dicen bulos. Mira, oye, os acordaréis todos de cuando decía Yolanda aquello de que los ricos se iban a ir en cohete fuera de la Tierra. Os recordaréis, bueno, por supuesto, todos los bulos y toda la desinformación sobre el récord de empleo, sobre las maravillosas cifras de paro de España, sobre lo bien que ellos controlan la inflación cuando la inflación es superior a la media de la eurozona, etcétera. Plan de acción por la democracia. Dice el presidente del Gobierno de la Nación que la democracia está asediada por las presiones a periodistas, se refiere a las presiones de otros, no a las presiones del gobierno, y por eso a partir de mañana Pedro Sánchez... Es que es importante esto que dice Vicente, porque claro, a Pedro Sánchez no le preocupan las presiones del gobierno a los periodistas, le preocupan las posibles presiones que pueda haber a los periodistas afines a él. Nos anuncia que el gobierno va a plantar cara a la máquina del fango con ese plan de acción por la democracia. Esa máquina del fango fue detectada por Moncloa cuando se inició la investigación sobre las actividades privadas de su esposa. ¡Qué curioso! La maquinaria del fango apareció cuando se empezó a investigar las actividades privadas de la esposa y del hermano de Sánchez. Y poner freno a todo eso es, según Moncloa, defender la democracia. Esa es la doctrina que se emite desde las cercanías del poder. Dice Sánchez que su plan está relacionado con un reglamento europeo, aunque ese reglamento se creó para frenar los bulos que proceden de Rusia. Te dice Félix Bolaños y el presidente del gobierno que este plan de acción por la democracia y esta ley de censura y veto sanchista, esta ley de propaganda, te dicen que esto está en línea con la directiva europea y que, por lo tanto, si estás en contra de la ley que propone Sánchez, entonces es que estás en contra de lo que sugiere Europa. Primero, es falso, es completamente falso. Es decir, si hay una directiva europea, no tienes por qué hacer una ley en España. Se cumple la directiva europea y ya está. Segundo, la directiva europea tampoco es una maravilla y tenemos que ser conscientes de que la desinformación siempre va a existir. Y la desinformación, si existe un control de la información por parte del gobierno, el riesgo es del 100%. Porque el mismo gobierno que te ha mentido sobre la pandemia hasta que pasó su manifestación, el mismo gobierno que te ha mentido sobre los casos de la pandemia, el mismo gobierno que te mintió sobre las mascarillas, sobre los tests, sobre todos los elementos de un estado de alarma inconstitucional, no uno, sino dos. El mismo gobierno que te ha mentido sobre la realidad del empleo de España, que te ha mentido sobre la realidad de la economía española, que está constantemente utilizando la desinformación hasta el nivel de decirte que cuando se reduce la inflación bajan los precios, etcétera, etcétera, que está utilizando constantemente las dos herramientas, la cancelación, el veto y la propaganda. Ese gobierno, el gobierno de la mentira, es el que te dice que va a luchar contra la desinformación. La manera de luchar contra la posible desinformación es precisamente con mayor libertad de expresión, no con menos. Es precisamente con mayor libertad para los periodistas, no con menos. Es precisamente con más acceso a información. Dice el señor Pachi López que la gente se informa a través de la desinformación, pero es que él sabe en qué se informa todo el mundo y todo eso es desinformación. Todo es desinformación excepto lo que ellos digan. Es que esto es mucho más que el nodo de Franco, esto es mucho más que la censura franquista. Esto es la imposición de un pensamiento único en el que tienes que considerar que todas las mentiras que vienen desde el gobierno y desde sus medios cercanos son la verdad y que cualquier intento de fiscalizar, de criticar, de atacar esas opiniones y esas mentiras del gobierno, eso es desinformación. Ellos deciden qué es desinformación. De hecho, lo deciden preventivamente. Curioso esto. Y para ellos no es desinformación que uno de sus medios más cercanos haya publicado que un juez tiene 2 carnets de identidad, que era mentira.
Para ellos no es desinformación que su medio más cercano esté constantemente difundiendo mentiras de la guerra de Israel, utilizando como válidas las fuentes suministradas por Hamas, un grupo terrorista. Para ellos no es desinformación que el gobierno dé datos económicos como si fuesen una gran maravilla de su gestión, cuando el 90% viene de factores externos, sea el turismo, sea las ayudas europeas, sea los fondos Next Generation o el apoyo monetario del Banco Central Europeo. Para ellos no es desinformación que tengamos en el gobierno a un grupo de comunistas que defienden a dictaduras y además las defienden de manera abierta y sin el más mínimo problema, desinformando también sobre la situación en Venezuela o en Cuba. Para ellos no es desinformación lo que a ellos les convenga, porque para ellos información solamente es la propaganda gubernamental. Si tú te crees que esto a ti no te afecta, tienes un gran problema. Porque los que piensen que esta acción de gobierno a ellos no les afecta, de hecho, les beneficia personal y profesionalmente, deben acordarse que detrás vienen las purgas y deben acordarse que detrás del ataque a la libertad de expresión y a la información de otros viene el ataque a ellos. Todos los que creáis que el ataque a la propiedad privada, a la información y a la actividad profesional de los demás no os afecta a vosotros, deberéis saber que los que van detrás son precisamente los comisarios políticos. Muchísimo cuidado, porque esto es muy peligroso, muy peligroso. Lo único que le importa al presidente es que su círculo no sea investigado. Y va a hacer todo lo posible minar la democracia, la libertad de expresión y los contrapesos para que nadie ponga en duda A, su poder, B, que se tenga por obligación que difundir su propaganda. Que no te engañen.